Yo sé que viene rompimiento. Yo sé que viene rompimiento. Yo sé que viene rompimiento. Yo sé que viene mi rompimiento. Yo sé que viene rompimiento. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar compartiendo el día de hoy. Tenemos una plática titulada Promesas de bendición económica. Antes de iniciar, me gustaría hacer algunas preguntas como una forma en que tú en casa reflexiones un poco con relación a ellas. ¿Sabías que Dios desea prosperarte en cada área de tu vida? ¿Que la pobreza es una maldición? ¿Y sabías o sabes cómo romper esa maldición? En Proverbios 22:4 dice: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová, del temor a Dios. ¿Qué quiere decirnos? El proverbio es claro, son tres promesas, tres bendiciones están referidas en esta cita. Riquezas. ¿En qué se basa? Bueno, las riquezas tienen que ver con las necesidades satisfechas en abundancia de cada uno de nosotros. ¿Cómo estamos realmente están siendo suplidas esas necesidades? La otra tiene que ver con la honra, el reconocimiento que nos pueda dar los demás, ¿sí? Muchas veces quizás tenemos una infancia o tuvimos una infancia en que no fuimos reconocidos, en que fuimos a lo mejor burlados, marginados, en la escuela, incluso en la familia. Y cómo Dios, a través de esa identidad que tenemos, ¿verdad?, en nuestro Cristo Jesús, podemos tener esa honra, ¿sí? Y la vida. Dios quiere que tengamos una calidad de vida llena de salud, de plenitud, ¿sí? Ahora, con base en todo este análisis, en esta reflexión, vemos, ¿verdad?, que Dios siempre tiene deseos de cuidarnos y de darnos y de proveernos. Jamás va a querer atentar contra nosotros, contra nuestra vida. Mucha gente viviendo en estos tiempos de pandemia cuestiona, híjoles, ¿por qué Dios está haciendo esto, no? A mí me gustaría que reflexionáramos un poquito con relación qué está pasando en nuestras vidas. Y no vamos a abocarnos mucho en cuestiones de hablar ahorita del COVID-19, que es algo que siempre está en los medios, sino ver qué es lo que Dios realmente quiere para nosotros. Dios quiere felicidad para nuestras vidas. Dice que la palabra feliz proviene del hebreo, bienaventurado, proviene del hebreo asher, que significa ser feliz, ser muy feliz, ¿sí? Pero la felicidad sí tiene una condición. La felicidad se basa en la obediencia. Incluso cuando nuestros hijos, quienes somos padres, tenemos esa bendición, cuando nuestros hijos nos obedecen, ¿sí?, nosotros, ¿qué hacemos? Les retribuimos con algo o les damos el deseo, ¿verdad? De lo que tienen, lo compensamos con algo. Y en ese momento vemos esa expresión y esa carita cuando son niños de esa felicidad. Bueno, imagínate nuestro Padre, ¿no? La palabra dice que si nosotros, siendo malos, sabemos dar cosas buenas, cuanto más nuestro Padre. Ahora, la prosperidad es ya. Dios la quiere para ti, la quiere para mí, la quiere para cada uno. O sea, es ya. Mucha gente cree que la prosperidad es nada más referida a una situación económica. En efecto, lo financiero es algo sumamente importante y es algo que Dios quiere darle a cada uno de sus hijos. Eso es indiscutible y lo dice su palabra y lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, la prosperidad, el concepto de prosperidad para Dios es aún mayor. La prosperidad para Dios es darte todo, en todas las áreas de tu vida, ¿sí? Dios te quiere dar en plenitud. Por eso en su palabra tenemos infinidad, ¿verdad?, de promesas. Todas esas promesas conllevan a una prosperidad. ¿Y por qué no podemos circunscribirlo de acuerdo al concepto de Dios de prosperidad? ¿Por qué no podríamos hacerlo nada más a lo financiero? Sencillamente porque, por ejemplo, ¿cuánta gente hay económicamente en un nivel alto que tiene esa prosperidad financiera, pero vive
en completa depresión. Entonces, Dios, sí quiero dejar y puntualizar muy claro que Dios quiere la prosperidad en todas las áreas de nuestra vida. En la salud, a Dios le interesa, ¿sí? A Dios le interesa prosperarnos en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en nuestra prosperidad, válgase la expresión y la redundancia, pero en todo, de una forma integral, porque nos ha hecho precisamente seres integrales. Por otro lado, vamos a ver, nosotros debemos conocer la perfecta voluntad de Dios, ¿sí? Definitivamente no es de pobreza, no es de escasez, eso ya quedó claro, ¿sí? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, a veces un carro, una casa, hay gente que ha llegado a la iglesia con su coche hermoso, ¿verdad? Y que Dios usa al pastor y lo unge, y la gente, bueno, se regocija, y muchas veces, a veces nos acercamos a esas personas, o incluso a otra persona de momento que tiene su casa, y que dices, ¡ay, qué hermosa! Y muchas veces decir, no, pues es que sí. Hay gente que, por ejemplo, que sí reconoce que es Dios su proveedor, su dador, su gran dador. Pero hay otras personas, aún siendo cristianas, ay, pues es que, pues miren, fue a base de sacrificio, pues mira, la verdad, nos amarramos un poquito el estómago, ¿verdad? La tripita, para lograrlo. No, Dios quiere que nosotros, ¿verdad?, demos esa honra a Él. Y bueno, decir, gracias por ese carro tan hermoso, sí, gracias, en verdad, miren, fue una bendición de Dios, ¿sí? Esta casa, ay, está hermosa, gracias, es una bendición de Dios. Debemos aprender a reconocer y a darle la gloria a nuestro Dios a partir de esas bendiciones, ¿sí? No está peleado nunca con que uno pueda tener recursos económicos. Al contrario, Él quiere que mucha gente sea instrumento a través de dar recursos financieros, sea instrumento de bendición que fluya para que pueda darse al necesitado, aún al mismo ministerio, a su misma obra. Dios quiere proveer. Sin embargo, debemos reconocer su señorío. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Sí? Cuando nosotros reconozcamos quién es nuestro Dios, entonces verdaderamente nos vamos a dar cuenta que la pobreza es una maldición. Porque nuestro Dios es un Dios poderoso y sus pensamientos y planes siempre van a ser de bien para sus hijos. ¿Sí? Escuchaba yo en las noticias hace unos días, puntualizaba mucho nuestro mandatario a nivel nacional, y decía que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, ¿sí? Y yo meditaba un poquito o correlacionaba o estableciendo un poquito una analogía con relación ahorita a lo que estamos estudiando. No puede haber hijos de Dios pobres con un Dios omnipotente, misericordioso, amoroso. No puede haber, definitivamente. Nosotros y mucha gente, porque quienes tenemos esa convicción de quién es nuestro Dios, lo aceptamos así. Pero mucha gente cree que las bendiciones son porque se las merecen o por suerte. No, es que me llegó un retroactivo que yo no me merecía, pero fue la suerte. Es que me condonaron este pago por suerte. Es que encontré una lavadora muy económica con tantas funciones. Es que fue una suerte. ¿Sí? Muchas veces no le atribuimos, ni siquiera miramos a ver quién es ese gran dador. Y por supuesto no es la suerte, es nuestro Dios. Dios es nuestra fuente de la prosperidad. Y bueno, por ejemplo, yo muchas veces llegué a dar, por ejemplo, mis diezmos. Yo lo ubico así. Lo llegué a dar de dos maneras, ¿sí? Una, de una forma mecánica. Es la verdad, y no es un orgullo decirlo, pero es la verdad.
de una forma mecánica, obedeciendo, pero sabiendo que había una provisión fuerte por personas, por ingresos extras, por lo que fuera. Y claro que el darlo, de alguna u otra manera, digamos que yo, aunque veía la prosperidad, la bendición de Dios, no era algo que yo le tomara, sinceramente lo digo, como un sabor más allá. Vinieron situaciones en mi vida en las que se tuvo que redireccionar ciertas áreas y quizás la financiera también. Aprendí a reconocer quién era mi fuente, quién era el poder que permitía a través de mi trabajo darme esa provisión. Y no solo eso, mantenerla en abundancia, estable, porque aunque muchas veces había momentos en los que iba a llegar la quincena y que yo la verdad ya la veía yo cortita, ya la veía yo corta la quincena y cantidad pequeña por los compromisos, y de momento ahí viene el retroactivo, viene una compensación, viene esto, créalo, siempre, ¿sí? Fue así. A partir de que yo decidí seguir diezmando, porque lo hacía siempre, ¿sí? Y no es para vanagloria, porque no lo estaba yo haciendo, creo yo, reconociendo realmente dónde era la fuente de poder. Pero cuando aprendí a eso, Dios me enseñó, y así se los digo y se los testifico, hasta administrarme. Cosa que yo no hacía, aún teniendo más. Dios quiere que nosotros tengamos esa bendición, y muchas veces nosotros la guardamos, ¿sí? Dios quiere, hay algo clave. Para obedecer tenemos que ser atentos, atentos a la palabra de Dios. Tenemos que escucharla y tenemos que atenderla. Y de las bendiciones, ¿verdad? Dios quiere, una, que sobreabundemos en bienes, que prestemos, ¿verdad? La palabra de Dios dice que prestaremos. Y cuando tú prestas es porque hay abundancia. Por eso prestas, porque hay abundancia. El dinero no es malo. Mucha gente relaciona que el estar cerca, que el estar buscando de Dios, que el cristiano debe tener pobreza, ¿sí? Que debe ser rico de espíritu pero pobre económicamente. Y les quiero decir que eso no es así. Vamos por favor a 1 de Timoteo 6:10. Primera de Timoteo 6:10. Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ese sí es el problema. El problema es amar al dinero, ponerlo por encima de nuestro Dios y por encima de todo. Eso es el error. Pero Dios, claro que quiere que tú seas prosperado económicamente. Hablando del área, porque de hecho el tema estaba basado en la prosperidad económica, ¿sí? Dios lo quiere, ¿sí? El detalle es ese, ¿no? ¿Qué le pasó, verdad, al joven rico en la Biblia cuando refiere, ¿no? Cuando él le dice, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer para tener, verdad, la vida eterna? Bueno, y Jesucristo le dice, ¿no? Pues cumple estos mandamientos. No, pues ya lo cumplí. Bueno, deja todo, ¿no? Tus bienes, dalo. Ahí es cuando ya no le gustó. ¿Por qué? Se entristeció, dice la palabra. ¿Por qué? Porque tenía amor a su dinero, a sus bienes. Y así estamos todos. Yo recuerdo una anécdota de una de mis hijas cuando era muy pequeñita, que llegaba el primito y les comprábamos, a las dos les comprábamos sus bolsitas de papas. Y mi hija era muy chiquita. Y llegaba y le decía al primo, tienes que compartir. Y ella agarraba su bolsa, la ponía acá y le agarraba con su manita a la bolsa del primo. Tienes que compartir. Los dos tenían las papas, pero le decía, tienes que compartir. Así estamos nosotros. Señor, dame bendición. Pero tengo que dar, no, ya no quiero. Pero dame, Señor. ¿Sí? Así estamos. Nosotros, ¿verdad? La humildad y el temor a Dios
es lo que nos va a llevar a tener las bendiciones, ¿sí? La humildad es reconocer nuestra debilidad, de lo que somos, de nuestra inhabilidad. Y prueba de ello es que con todo el dinero que podamos tener, ¿sí? Un ejemplo ahorita de lo que estamos viviendo, somos vulnerables, ¿sí? Nuestra condición humana como tal es vulnerable ante esta pandemia, ante esta situación. Solamente nuestro Dios es quien puede hacer todo un cambio. Solamente nuestro Dios. Y temer a Dios, temer a Yahvé, pero no es un temor de miedo, es un temor reverente, de honrarlo, de respeto. ¿Por qué? Sencillamente porque eres el Rey de Reyes y Señores de Señores, nada más por eso, ¿sí? A veces estamos, ¿qué tanto estamos dispuestos? Vamos por favor a Marcos, perdón, ¿sí? Deuteronomio 8:18 dice, si quieren nada más aquí lo tengo, ya se los leo. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Tú no has creado nada, tú no haces tus riquezas. Dios te da la facultad y la posibilidad de hacerlo. Ni tú ni yo, ¿verdad? Dios nos da ese favor, esa gracia inmerecida, ¿sí? Debemos tener, ¿verdad?, el amor de Dios y su pacto en nuestro corazón. Si nosotros comprendemos, ¿verdad?, qué es el amor de Dios y cuál es su pacto en nuestro corazón, vamos a ser bendecidos, porque el propósito de las riquezas de Dios no es que nos las guardemos o que las disfrutemos. Las podemos disfrutar, por supuesto, pero no a despilfarrar o vivirlo de una forma inadecuada. No, Dios también nos quiere bendecir, pero también quiere obrar a través de nosotros, ¿sí? Quiere gente dispuesta a ayudar. Dios desea poner grandes cantidades de dinero en manos de hombres y de mujeres, incluso que puedan ayudar, incluso a su obra, hasta el mismo evangelismo. El evangelismo, nosotros vemos videos, vemos grandes predicadores, pero todo el evangelismo cuesta. Todo evangelismo cuesta. Vamos a comprobar cómo la escasez es una maldición. Así como nos hemos aprendido, la Biblia refiere que la bendición, ¿verdad?, que la obediencia trae bendición, la desobediencia trae maldición, ¿sí? Y bueno, algunos síntomas de la maldición de pobreza, y pongan mucha atención, porque yo he escuchado mucha gente, incluso alguna vez yo en mi vida he tenido ciertos indicios de esto, y yo quiero que ustedes también piensen en qué está pasando en sus vidas. Algunos síntomas de la maldición de pobreza es el temor de quedarse en la ruina. Mucha gente teme quedarse en la ruina. Cuando ya alcanzó una fortuna o un nivel, tiene miedo de salir de ahí, de caer. Otro punto es el afán de ganar siempre más dinero. Hay gente que trabaja y no disfruta su familia, está todo el tiempo estresado, de malas, ¿sí? Incluso no es capaz a veces hasta de dar algo bien, lo que llamamos a veces comúnmente los tacaños, ¿no? Que a veces la gente no quiere dar. Y que incluso si puede le quita al que tiene menos. Lo hay. Hay gente también, ese es otro síntoma, sentir culpa de gastar un dinero. Aun cuando sea necesario, hay gente que se siente culpable. Ay, es que no, eso yo no lo hubiera querido gastar. Es que no, yo tenía. Cuando tienen a lo mejor más provisión, pero no lo ven así. Otra es también que el dinero no les rinde. Aun cuando hay suficiente, no les rinde. Yo recuerdo una madre de familia, yo soy maestra, cuando yo llegué a Papantla, la señora era cristiana, y me acuerdo que traía en su cuello una bolsita chiquitita, y me decía, y le paga esto al niño, y le da esto al otro, y yo veía que sacaba de la bolsita una cosa así. Yo decía, híjole, pues ¿de dónde? ¿No tendrá un huequito
Porque en verdad era una cosa, sacaba y sacaba. Ahora entiendo que esa era la provisión de Dios. En verdad me sorprendía ver cómo de esa cosita chiquita podía sacar todo para suplir en ese momento las necesidades. Pero yo ahora sé quién era su dador, quién le suplía. Ahora, ¿hay formas de hacer una liberación de la maldición? Claro que sí hay maneras. Y vamos a nombrarlas rapidito. Vamos a Malaquías 3, 8, 9. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. ¿Sí? Ahí nos está diciendo claramente, pero también luego viene la bendición. En el 11 y en el 12 dice, reprenderé también por vosotros, dice, desde el 10, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunden. Es una cita siempre muy estudiada, pero aquí el alfolí, bueno, sabemos que es como un granero o una bodega, pero bueno, nosotros podemos traspolarlo a nuestra vida, ¿verdad? Y es todo, puede ser tu cuenta del banco, si no tienes a lo mejor es tu cartera, todo, o sea, dice, probarme. Y yo te invito hoy, prueba a Dios, hazle caso, como decíamos anteriormente, atiende, escucha su palabra. Y si te dice prueba, pruébalo, acepta el reto, acepta el desafío. Que si estamos en tiempos difíciles, acepta tu prosperidad de Dios. La prosperidad no va a ser nada más financiera, va a ser en todo, ¿sí? El diezmar es, aparte de ser un fundamento para la prosperidad, es un asunto de honestidad, de fidelidad a Dios, es voluntario, es de fe, ¿sí? Entonces, hazlo. Yo sé lo que te digo, yo lo he vivido, por eso te lo puedo compartir. El punto número 2, ofrendar, ¿sí? Proverbios 11:25 dice que el alma generosa será prosperada. Da en fe tu semilla de la fe y vas a ver que vas a recibir. El punto número 3, reconoce a Dios como tu fuente. Si tú reconoces quién es tu dador, quién es tu fuente, estás mostrando tu humildad. Y acuérdate que uno de los elementos o de las condiciones es la humildad. Saber quién es Dios, quién es el que te va a proveer. Sé diligente, no perezoso. Mucha gente dice, yo quiero trabajar en Pemex, ahí en los campos y eso, porque ahí nada más se la pasan así de esta forma, ¿verdad? Ese es el creer de la gente, ¿no? La hamaca. O hay gente que dice, voy a trabajar en el gobierno porque ahí me van a pagar más y voy a trabajar poquito. Permíteme decirte que eso no permite o no da pie, válgase la expresión, a que fluya la bendición de Dios. Si tenemos esa mentalidad, es así como que luego hay gente que dice, pues hacen como que me pagan, hago como que trabajo. ¿Sí? Jamás vamos a alcanzar la prosperidad. A Dios no le agrada. Entonces tenemos que ser diligentes, no perezosos. El punto número 5, no te quejes de tu sueldo ni de los altos precios. Aprende a agradecer a Dios por lo que tienes. Es que ya subió la leche, sí. Señor, gracias. Dios te va a proveer para que puedas comprar esa leche. Agradece lo que tienes. Agradece. Voltea a ver y vas a ver que vas a encontrar muchas cosas de qué agradecerle a Dios. El punto número 6, tenga integridad en cuanto a los bienes de otros. Ojo. Y bueno, aquí en Romanos 13, 7, 8, no vayan allá, pero sí les quiero decir que es claro, anótenla, Romanos 13, 7, 8. Habla claramente que tenemos que pagar nuestras deudas. ¿Sí? No podemos ignorar o desagradecer cuando alguien ha hecho un préstamo. No podemos violar el derecho de la gente, ¿verdad? De quitarle ese dinero. Porque no vas a tener prosperidad. Porque a Dios eso no le agrada.
Y tienes que estar dispuesto a diversificarte. Es decir, oh, está bien, es que yo estudié una ingeniería. Es muy típico de los jóvenes, ¿verdad? Quieren salir de la universidad, ya quieren ser jefes, ¿no? O hay gente que es ingeniero. No, yo no puedo trabajar otra cosa que no sea ingeniero. No, tienes que aprender a diversificarte, a reconocer, ¿verdad? En su momento, a lo mejor trabajarás de otra cosa, pero Dios en su momento, si tú le crees y eres fiel, te pondrá en otro lugar. Pero mientras, tienes que ceder a diversificar. Es un acto de humildad. Ay, pero yo, ¿cómo? Si yo estudié mecatrónica, voy a bolear zapatos. Bueno, eso no tiene, y no porque yo tenga algo de malo el bolear zapatos, o sea, un trabajo, ¿verdad? Denigrante en lo absoluto. Al contrario, tenemos que aprender a eso, a diversificar. Y bueno, yo nada más voy a terminar. Empecé con unas preguntas y voy a concluir con unas preguntas. También para que tú en casa lo pienses. Y con tu Dios te pongas a cuentas de lo que sea necesario. Solamente tú con Dios. ¿Estás viviendo en la obediencia en la palabra de Dios? Si tu respuesta a lo mejor ya la pensaste ahorita y dices sí, la siguiente es, bueno, si lo estás haciendo, entonces quizás, y no ves bendición, necesitas echar un poquito mano más, conocer más de las promesas de Dios, ¿verdad? Sobre la abundancia y la prosperidad. Y declararlas, ¿verdad? Aprenderlas, oírlas, decirlas. Creo que Dios puede hacer grandes cosas. Tiene grandes planes para tu vida y para la vida de cada uno. Gracias. Bendiciones. Yo sé que viene, rompe.